Isaías capítulo 54. Vamos a disponer el corazón para escuchar. Entonces vamos a escuchar la palabra del Señor, capítulo 54 completo. Dice la palabra del Señor, el profeta Isaías, capítulo 54, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho el Señor. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Porque como a una mujer abandonada y triste de espíritu te llamó el Señor, y como a la esposa de la juventud que es rechazada, dijo el Señor tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo el Señor tu Redentor. Porque esto será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo el Señor, el que tiene misericordia de ti. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice el herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación de mí vendrá, dijo el Señor. Gloria a Dios. Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, cuán preciosa y gloriosa es tu palabra. Señor, te pedimos en esta hora que abras nuestros oídos para que la podamos escuchar, que prepares nuestro corazón, Señor, que nos quites ese corazón de piedra y nos des un corazón de carne, Señor, que pueda recibir tu palabra, Señor, que la pueda atesorar, Señor. En esta hora alumbra nuestro entendimiento, Señor, muéstranos tu camino, muéstranos tu salvación, Señor. Habla a cada vida, Señor, habla a cada corazón en esta hora, Señor. Liberta a los que están cautivos, Señor. Quita las vendas de los que no pueden ver, Señor. Y abre los oídos, Señor, de los que no pueden escuchar tu voz, Señor. Trae salvación a nuestras vidas, Señor. Y la revelación de tu gloria, Señor, y de tu majestad, Padre Santo, para que sepamos que tú eres Dios, Señor, que tú eres verdadero, que tú eres real. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Una de las cosas que nos podemos preguntar en estos momentos, o que siempre nos preguntamos, es ¿qué nos depara este futuro o qué nos depara este año? Acabamos de comenzar un nuevo gobierno
que tiene como título o como eslogan el cambio, ¿cierto? Un gobierno de cambio y debemos estar preparados porque realmente todo va a cambiar. Ahora, ¿cómo va a ser ese cambio? Con mucha seguridad, algunas personas se van a sorprender de lo que realmente significa ese cambio y otras personas que ya han sido instruidas en el conocimiento de la palabra de Dios, no se van a sorprender porque ya sabemos lo que Dios ha escrito en su palabra. Y Dios ha puesto sobre nosotros una lámpara. Dios ha puesto sobre nosotros una lumbrera. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Los que están apercibidos de la palabra de Dios, conocemos los tiempos, ¿cierto? Alguna vez el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, a los fariseos, hipócritas, cuando ustedes ven nubes, dice, va a llover. ¿Por qué? Porque en los cielos hay señales de lluvia, ¿cierto? Y ahora, decía el Señor, no saben discernir las señales. Dios en su palabra nos ha mostrado las señales claras de estos tiempos. Es decir, todo creyente en Cristo Jesús y todo conocedor de las Escrituras sabe identificar con claridad el tiempo en el que estamos viviendo. Sin embargo, la pregunta es si además de identificar bien con claridad ese tiempo, estamos viviendo como debemos vivir, estamos apercibidos, sabemos lo que viene, pero ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados para lo que viene o estamos preparados para lo que no viene? Sabemos lo que viene, pero estamos viviendo como si realmente no fuera a suceder, no fuera a pasar. El Señor Jesucristo en una parábola que contaba acerca de una viuda que oraba sin cesar ante un juez injusto, hasta que por fin el juez se aburrió de tanto escucharla y decidió concederle su petición y hacerle justicia. Hacía una pregunta al final de la parábola, dice que si cuando viniera el Hijo del Hombre hallaría fe en la tierra. Hallaría fe en la tierra. Si a pesar de todas las advertencias de que la maldad se va a multiplicar y el amor de muchos creyentes se va a enfriar, es decir, a pesar que Él advierte, a pesar que da el conocimiento, a pesar que da claridad, la pregunta es, ¿tú estás viviendo como realmente es necesario vivir en estos tiempos? Y este es un mensaje que tiene dos propósitos principales. Número uno, es un mensaje para alegrarnos. Si hay alguna necesidad, y ustedes pueden decir, pero ¿y ahora por qué cambiaron de tema? Estaban hablando de algo trágico y ahora dice que el mensaje es para alegrarnos. Claro que sí, hermano, el mensaje es para alegrarnos. ¿Por qué? Porque una de las cosas más difíciles de conseguir va a ser, en los últimos tiempos, la felicidad y el gozo. ¿Por qué? Porque la felicidad y el gozo que usted ve es falsa. Es una felicidad fabricada a partir de efectos especiales, a partir de filtros que se colocan en las fotos que salen en sus redes sociales. O sea, no hay felicidad, porque un joven hoy en día se toma una cantidad de fotos y muestra lo que quiere mostrar, pero mañana se tira de un balcón y se suicida. Porque usted allá en su corazón sabe realmente quién es, pero en las redes sociales es simplemente un drama, como un disfraz, como algo que proyectan para que se vea, para que se crea, pero realmente no se es nada de eso. Entonces, estamos en un tiempo en que como todo es falso, como todo es mentira, como no hay nada real, la gente no tiene sentido de la vida, la gente tiene un vacío existencial y ahora abunda la depresión, la ansiedad, los ataques de pánico y toda una serie de enfermedades mentales que hacen que ser feliz sea algo bastante raro en nuestros días. Entonces, este mensaje
tiene como propósito que nos alegremos. Y el mensaje o el capítulo 54 de Isaías comienza diciendo regocíjate. Regocíjate, oh estéril, o sea, regocíjate, alégrate, alégrate. Y esa es una palabra que se repite mucho a lo largo de toda la Escritura y habla de un gozo que no tiene nada que ver con las circunstancias, porque le está diciendo regocíjate a una mujer que es estéril, que es viuda, que ha sido abandonada y que ha sufrido. Y le está diciendo regocíjate, regocíjate. Esa mujer estéril, viuda, abandonada, desolada, es la iglesia. Es la iglesia, es el pueblo de Dios con todos sus sufrimientos, con todas sus carencias y con todas sus angustias y sus vicisitudes. A esa iglesia sufrida, a esa iglesia quebrantada, a esa iglesia abandonada y muy pronto perseguida, Dios le dice, alégrate, alégrate, iglesia. Es un mensaje para alegrarnos. De hecho, el apóstol Pablo, en su epístola a los Filipenses, escribió acerca del gozo. La epístola a los Filipenses se llama la epístola del gozo y la escribió estando preso con una sentencia que podía salir en su contra y que de salir en su contra sería la muerte, o sea, una posibilidad muy alta de que fuera sentenciado a muerte por el Imperio Romano y al mismo tiempo preso en una cárcel. Y él escribe en su carta a Filipenses 1000 maneras de estar alegre, 1000 maneras o 1000 razones de estar alegres. Y dice lo importante que es que estemos alegres. Y ese es un mensaje de toda la palabra de Dios. El gozo de nuestra salvación. Dios quiere gente alegre. El gozo es fruto del Espíritu Santo. La alegría no tiene que ver con tu estado económico ni con tu salud. El gozo del que está hablando aquí el Señor no tiene nada que ver con tus circunstancias. Tiene que ver con lo que Dios es y está haciendo contigo. Tiene que ver con el derramamiento de su gracia sobre tu vida, porque es un fruto del Espíritu Santo. El gozo es sobrenatural. Dios te llama a que busques el gozo. Dios vino acá a la tierra a darnos gozo. Jesús, el primer milagro que hizo fue convertir 7 vasijas de agua en el mejor de los vinos. Y eso es un asunto que es algo así como un tabú. ¿Por qué habrá hecho eso? ¿Por qué habrá hecho eso? Después, no solamente convirtió 7 vasijas de agua en vino, sino que es que ya habían tomado bastante. Así que yo le dejo de tarea que usted haga una investigación de por qué Jesús hizo eso. Y que trate de encajar al Jesús de la Biblia con todos los prejuicios religiosos que nosotros tenemos extrabíblicos. Y Jesús dice en su palabra, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Pero nosotros tenemos un concepto de que el que se convierte a Cristo, se le acabó la vida, se le acabó la abundancia, se le acabó el gozo y se le acabó la alegría. Eso lo tenemos enraizado en nuestra mente, por eso la gente le tiene miedo a un evangélico. Dice, ahí viene el aguafiesta. Claro, porque hay una cantidad de evangélicos religiosos que creen que la santidad es el mal genio y la cara de limón con la que siempre andan. Creen que santidad es amargura. Creen que santidad es seriedad. Entre más serio sea, más santo soy. No, eso es amargura. Y la gente amargada es murmuradora, es chismosa, habla mal de los demás, critica a todo el mundo. Así que lo primero que nos dice hoy, hermano, si tú tienes un problema de depresión, de enojo, de mal genio, tienes un problema en la dentadura, no te puedes reír, no sé qué problema o qué impedimento tengas tú para reírte. De pronto es un esquema religioso.
de pronto es un prejuicio, de pronto es una creencia que traes de alguna secta o de alguna religión extraña. Yo quiero decirte que renuncies a eso. No es que yo soy colérico, yo también. Pero yo aprendí que Dios es un Dios de gozo y de alegría. Y que mi cólera es algo con lo que tengo que tratar. Pero uno tiene que entender que para que Dios sea glorificado, yo tengo que ser feliz. Porque yo no puedo decirle a los demás, conviértete al cristianismo, pero yo soy un amargado, soy un infeliz. No. Lo que Dios hace en mi vida es convertir mi lamento en danza. Eso fue lo que escribió el salmista. Así que trabaja con la alegría, pero no con la alegría falsa que vas a producirte a la fuerza, sino con el gozo que hay en su presencia. Porque en su presencia, dice el salmista, hay plenitud de gozo. En su presencia hay plenitud de gozo. Gloria a Dios. Así que regocíjate. Es más, hay un apóstol que cuando yo lo he leído, ahora lo entiendo, pero cuando yo lo leía yo decía, este libro es difícil de estudiar porque este hombre que escribe aquí parece que estuviese mal de la cabeza. Parece que no estuviera inspirado por Dios, sino que tuviera como un espíritu de locura. Y dice Santiago, el apóstol Santiago, que escribió un libro chiquitico, una carta pequeñita, pero cargada de unas cosas tan poderosas, que estudiar la carta de Santiago, que tiene 4 capítulos, es la cosa más devastadora que puede suceder. 4 capítulos. Si usted es flojo para leer la Biblia, oiga, lea los 4 capítulos de Santiago por 7 días. Usted no va a volver a ser el mismo más nunca. Comienza diciendo, lo primero que dice, no debió decir eso de primero, porque enseguida dan ganas de no leerlo. Dice, hermanos, tengamos por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas y tribulaciones. ¿Quién se va a querer leer eso? El único atractivo que tiene es que son 2 hojas. De resto, hermanos, uno dice, no, este hombre está loco. Eso debe ser para los pastores, para alguien. Eso no lo... Tengan por sumo gozo, y no dice por gozo, sino sumo gozo. Cuando usted se encuentra en diferentes pruebas y tribulaciones. Bueno, ahí les dejo yo. Hay que primero entender lo que es el gozo del Señor. Y que el gozo del Señor es más fuerte en las pruebas y en las tribulaciones. Bueno, segundo punto del mensaje, es un mensaje para prepararnos. ¿En qué sentido? Hermanos, en que nosotros tenemos una visión muy corta. Nosotros tenemos una visión estrecha. Mira lo que dice aquí. Dice, ensancha, el versículo 2, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Habla de ensanchar, dice la tienda, pero en sentido espiritual, esto tiene que ver con la mezquindad y la estrechez de nuestra mente, con nuestra incapacidad para ver lo que Dios nos quiere dar. Óigase bien lo que estoy diciendo. Nosotros, aunque somos cristianos, aunque recibimos el Espíritu Santo, aunque hemos nacido de nuevo, aunque hemos creído, nosotros continuamos con esta mente estrecha, con esta mente que es incapaz de ver lo que Dios quiere hacer. Y por eso el apóstol Pablo hizo una oración con la cual yo oro casi que todos los días, oro con esta oración por mi vida y por la vida de todas las personas que Dios ha puesto bajo mi cuidado. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, ora en el versículo 17, Efesios 1, 17. Mira lo que pide el apóstol Pablo. A veces yo me encuentro en una crisis diciendo, pero yo ¿por qué estoy pidiendo estas cosas? Porque a veces me pongo a pedir que Dios los bendiga, que Dios los prospere, que Dios los sane, que puedan cambiar el carro, que puedan cambiar la casa, que puedan... un poco de cosas. Yo a veces pido un poco de cosas, pero realmente
Aquí no hay ninguna oración parecida a esa. Lo que el apóstol Pablo pide es lo siguiente, en el Efesios 1:17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Mire esa petición, que Dios les dé espíritu de revelación y sabiduría y les alumbre el entendimiento. ¿Por qué? Porque nosotros no entendemos, porque nosotros no podemos ver, porque lo único que nosotros entendemos es que a las 8 tengo que estar en el trabajo. ¿Cierto que sí? Y si no estoy en la parada del bus, a tal hora me deja el bus. El único entendimiento es que tengo que ir al trabajo, tengo que no sé qué, tengo que ver cómo hago, tengo que no sé qué, al mediodía estoy esperando para que sea el almuerzo, y así es la vida. Y necesitamos la luz del Espíritu Santo para que Él nos haga entender lo que dice el apóstol Pablo aquí, porque nada más con el mero intelecto no vamos a entender. ¿Qué cosas no vamos a entender? No vamos a entender a qué es que Él nos ha llamado. Para que sepan cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, para que conozcamos cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia y la supereminente grandeza de su poder. Usted eso no lo va a conocer leyéndolo en la Biblia. Usted no va a entender. Usted lee y usted lo puede repetir y puede hacer hasta un sermón con eso, pero usted no va a entender, a menos que el Espíritu Santo lo ilumine y usted pueda ver con claridad esas riquezas. Antes, hay un principio en la Biblia que antes de que tú poseas algo que Dios ya lo ha determinado para ti, que ya Dios en su plan lo ha dado, antes de que tú poseas algo, tú tienes que contemplarlo. Eso es un principio bíblico, te lo voy a mostrar ahora. Tú tienes que contemplar primero, a través de las promesas de Dios y a través de un entendimiento iluminado por el Espíritu Santo, tú tienes que contemplar lo que Dios te ha dado, porque Dios quiere darte las cosas, pero como una respuesta a la oración, para que cuando tú las recibas, sepas que te las dio Dios. Y para yo pedir algo, yo tengo primero que tenerlo en mi corazón, pero para que yo lo tenga en mi corazón, esa visión tiene que venir de afuera. Te voy a poner 2 ejemplos. Nosotros nos han enseñado siempre que Abraham es el padre de la fe, ¿cierto? ¿Cuántos lo sabían? Que Abraham es el padre de la fe, ¿cierto? Y que Abraham no sabe mucho acerca de la justificación por fe, pero fue el primero que fue justificado por fe. O sea, él de pronto no estaba en capacidad de dar un tratado acerca de la justificación por fe como cualquiera de nosotros, pero tenía más fe que cualquiera de nosotros. Y mira lo que pasaba con la vida de Abraham, que él tuvo en un momento de su vida que contemplar con sus ojos lo que Dios le iba a dar. Y si no lo hubiese contemplado y si no lo hubiese esperado, no lo hubiese recibido. Así, solo que Dios en su misericordia hace todo completo y pone delante de nosotros aquellas cosas, y a través de su palabra Él nos dice, mira, ensancha el sitio de tu tienda. Está diciendo que, por favor, no seas escaso, no seas mentalmente escaso, no mires solamente hasta donde puede alcanzar tu nariz. Mira lo que sucede en el capítulo 13 de Génesis con Abraham. En el capítulo 13 del libro de Génesis nos dice que Lot se separó. Finalmente llegó el momento y Lot se separó de Abraham. Génesis capítulo 13, el versículo 14, dice, y el Señor le dijo a Abraham después que Lot se apartó de él. Y te voy a hacer una pregunta, ¿con quién andas? ¿Con quién andas? ¿Con qué tipo de personas andas? Porque las compañías que te rodean influyen en la capacidad de ver. Revisa bien con quién andas. Y te estoy hablando de la persona con la que vives al lado, la persona con la que duermes, la persona con la que te relacionas. Porque para que Abraham alzase sus ojos y viera y entendiera lo que Dios le quería dar, tuvo Lot que desaparecer de su vida. Entonces dice,
Después que Lot se apartó de él, Dios le dice a Abraham, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Mira ese versículo, ¿no es el mismo que acabamos de leer en Isaías para el pueblo de Dios? ¿Te das cuenta que es lo mismo? Se lo dijo a Abraham de primero. Cuando ya está por fuera y está solo con Dios, le dice, alza tus ojos y mira. Y le dice, mira todo lo que tus ojos puedan ver. Esto es tremendo, hermano. Dice, versículo 15, porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Pero es la tierra que, ¿qué? Que ves. ¿Se ve? Él tenía su mirada abajo, pero Dios le dice, mira hacia arriba y mira y contempla todo. A donde alcancen tus ojos, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste, a donde tus ojos alcancen, todo eso yo te lo daré. Y por supuesto que para nosotros tiene que ver con algo espiritual y no con algo material. Lo que está escrito en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que había de venir, pero nosotros en el ámbito espiritual tenemos la mirada estrecha y por eso es que el apóstol Pablo doblaba las rodillas para que podamos ensanchar nuestra mente por el poder del Espíritu Santo y poder entender qué es lo que Dios nos ha concedido a nosotros. Pero si tú no lo puedes ver, tampoco lo vas a poder recibir. Nosotros estamos viviendo unos tiempos difíciles en los cuales pensar que nos vamos a ensanchar o pensar que nos vamos a multiplicar o pensar que nos vamos a extender, uno dice, pero es que el tiempo está difícil. Ya nos dimos cuenta que están preparando una persecución para la iglesia. Ya nos dimos cuenta que va a ser complicada la situación y va a ser complicada la predicación del evangelio. Ya nos dimos cuenta que está difícil el panorama. Pero resulta que es precisamente en un panorama así donde el poder de Dios se manifiesta. Es precisamente en un panorama así donde la iglesia ha crecido con una mayor velocidad y un mayor exponente cuando la iglesia ha sido perseguida. Por eso es que ahora nos está diciendo Dios, prepárate para extenderte, prepárate para crecer, porque precisamente por causa de esa persecución es que vamos a crecer. Por causa de esa persecución es que nos vamos a extender. Mira, hay un salmo que a mí me apasiona mucho, mucho, porque cada vez descubro más cosas en él, y es el Salmo 2, que deben saber que es un salmo mesiánico y profético. Hay salmos que son solamente una oración del alma, pero hay salmos que son mesiánicos y proféticos. Y esos salmos que son mesiánicos y proféticos tienen muchos cumplimientos en la historia. Dice el Salmo capítulo 2, está escrito acerca de una época como esta. Se cumplió cuando Herodes, Anás, Caifás, Pilatos y todos se pusieron de acuerdo para asesinar al Señor Jesucristo con toda la turba que gritaba. Allí ese salmo tuvo cumplimiento. Pero se volvió a cumplir cuando la sinagoga, cuando el Sanedrín llamó a Pedro y a Juan y a todos los que estaban predicando después de que Jesucristo había resucitado y le ordenaron que no predicaran más en ese nombre. Y se volvió a cumplir y se sigue cumpliendo y ahora se está cumpliendo nuevamente. Y por eso quiero que miremos el Salmo. Dice capítulo 2, voy a leer solamente el 1 y el 2. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Todos los gobiernos mundiales están en eso. Reuniéndose, amotinándose la gente en las calles. ¿Y qué es lo que piden? ¿Qué es lo que piden todos estos motines? ¿Qué es lo que piden? Echar fuera las ligaduras que Dios ha puesto.
¿Cuáles son las ligaduras que Dios ha puesto? Los mandamientos. No mentirás, no codiciarás, respetarás, honrarás. Todos los principios de la moral, todo aquello que le impide a una mujer, esa talanquera moral, espiritual, afectiva, que le impide a una mujer matar al niño que tiene en su vientre. Todo aquello que le impedía a un hombre, por más, escuche, no es que el homosexualismo sea nuevo, pero cuando un hombre sentía eso, sentía vergüenza y luchaba con eso. Y crecimos en una época de que cuando un niño cogía una muñeca y comenzaba a ponerse un moñito, simplemente le pegábamos y le decíamos, usted es un hombre. Pero ya eso no se va a poder, porque a usted lo pueden llevar preso. ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué los pueblos piensan cosas vanas? Porque todos están consultando contra Cristo. Contra Cristo. No es una batalla contra ninguna religión. Toda religión podrá existir siempre y cuando no adoren al Señor Jesucristo. Ese es el problema. ¿Por qué en una revuelta de homosexuales usan un disfraz del Señor Jesucristo y profanan su nombre y hacen una cantidad de aberraciones? ¿Por qué en una protesta por el aborto presentan a la Virgen María abortando a Jesucristo? ¿Por qué no pueden presentar otra cosa? ¿Por qué los argumentos siempre son contra el Señor Jesucristo? ¿Por qué? Porque se está cumpliendo su palabra. Y tendrá 1 y 1000 cumplimientos más hasta que Dios diga no. Pero a mí me encanta este salmo. Y así como Dios es blasfemado, y así como todos los planes de abolir la educación cristiana, de que ninguno de ustedes abra jamás una Biblia, aún el diablo metido en las iglesias, que hace que no tengan Biblia los cristianos, que se entretengan mientras ven a sus hijas danzar, aún con todo el plan que hay en las tinieblas, para que tú nunca conozcas la verdad y nunca seas libre, aún con todo ese plan, yo quiero mostrarte que Dios está en su trono y quiero mostrarte qué está haciendo Dios en este momento, que me parece espectacular. Dice el versículo 4, el que mora en los cielos se reirá. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Por eso es que la Biblia dice, regocíjate. ¿Tú sabes lo que hacía Elías cuando los 400 profetas de Baal gritaban y se saciaban para que Baal enviara fuego? Se burlaba. Él disfrutó todo el culto. Lo disfrutó al máximo. Dijo, griten más duro porque de pronto está dormido y no los alcanzan a oír. Se saciaron, se desangraron, hicieron de todo y Elías lo pasó fenomenal. Fenomenal. Así que yo te invito a que disfrutes del show. Porque eso es un show. Dice, el que mora en los cielos se reirá. En este momento podemos decir que Dios está en un ataque de risa. Y como está disfrutando de ese show, no está haciendo nada. Pero lo que ellos no saben es que cuando se termine de reír, mira lo que dice que va a pasar cuando Dios se termine de reír. Dice, luego le va a dar rabia. Sí, hermano, es que Dios tiene Dios tiene un temperamento, un carácter que tiene que ser examinado. Yo amo a un Dios real, a un Dios que conozco, no porque yo sea súper espiritual, sino porque yo me leí el libro que Él escribió. La única diferencia que hay entre alguien que no conoce a Dios es que no lee, porque Dios se ha dado a conocer. Dios se ha dado a conocer. Cuando Dios se termine de reír, dice, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Y dice el versículo 6, pero yo he puesto mi rey sobre Sión. Está diciendo, ninguno de ustedes va a reinar, solamente mi Hijo Jesucristo. Pero yo quiero que mires la petición
la petición que el padre le hace al hijo en ese contexto, cuando todas las naciones se amotinan para derribar los principios de la palabra de Dios y volverse contra Dios, Dios, el Padre, le habla al Hijo. Esto es un salmo de lo más espectacular que hay, hermano. Y mira lo que dice el Padre al Hijo. Le dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro y como vasija de alfarero los desmenuzarán. Hermano, entonces allá en el trono está el Padre y el Hijo y están viendo todo este show. Están viendo todo el drama de cómo cogen al Señor Jesucristo, lo convierten en un homosexual, de cómo cogen el vientre de María y lo revientan todo. Está viendo toda la depravación, está viendo todo el horror, se ríe y luego le habla a su Hijo Jesucristo y le dice, pídeme y te daré todas las naciones esas. Y tú las vas a quebrantar como con hierro. Pídeme todas esas naciones que se pretenden rebelar contra ti. Y yo haré que tú gobiernes sobre ellas. Mire, con vara de hierro. ¿Y sabes lo que nosotros somos? Nosotros somos el cuerpo del Señor Jesucristo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que mi oración a Dios debe ser esa que Dios me quiere dar. ¿Qué es lo que Dios le quiere dar al Hijo? Todas las naciones. Todas las naciones. Entonces, por eso es que Dios dice, regocíjate aunque seas estéril, regocíjate aunque no tengas hijos, regocíjate aunque no des a luz, porque más serán los hijos de la estéril, de la abandonada, de la que está casada. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que en la persecución, en la angustia, cuando se amotinen todos estos reyes, cuando comience la persecución, entonces vamos a empezar a crecer de la misma manera que la iglesia crecía en medio de la persecución del Imperio Romano, de la misma manera en que el pueblo de Israel se multiplicaba por más que el faraón los oprimía y los cansaba. De la misma manera nosotros hoy nos vamos a enfrentar, hermano, a una gran sacudida, pero esa sacudida es la que va a hacer que el pueblo de Dios se fortalezca y se multiplique. Por eso tenemos que mirar el futuro con gozo y con alegría y con una expectativa de que vamos a ser ensanchados y multiplicados de manera sobrenatural. No será por las técnicas de crecimiento. No será por los planes humanos, será por el poder de Dios. Vendrán donde ti y te preguntarán, quiero conocer a tu Dios, llévame a tu iglesia, estoy en angustia, estoy desesperado, no entiendo. Y vendrán ante ti y tú tienes que estar preparado. Tú tienes que estar preparado para dar testimonio del poder de Dios. Dice Isaías 54, porque te extenderás. Escucha esa palabra, te extenderás. Isaías 54, versículo 3. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Las naciones vendrán a ser del Señor Jesucristo. Cuando Él las haya quebrantado. Cuando Él las haya quebrantado. No habrá ninguna otra salvación, sino acudir a donde el Señor, acudir, invocar, dice la Escritura, y todo aquel, en aquel tiempo, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Isaías 9, versículo 7 dice que lo dilatado de su imperio, hablando del Señor Jesucristo, lo dilatado de su imperio y la paz no tienen límite. Nadie puede limitar el avance del reino de los cielos. Nadie. Cuando los discípulos dijeron, enséñanos a orar, orarán así. Primero la santidad del Padre y segundo que el reino del Padre venga acá a la tierra. Y de último el pan de cada día y todo lo demás. Pero nosotros tenemos que entender que nosotros somos un reino. Nosotros somos un reino.
Nosotros somos una nación santa. Somos un reino, pertenecemos a otro reino. Y sí, vamos a ser perseguidos, pero vamos a ser ensanchados, multiplicados y nunca jamás ni destruidos ni derrotados. A donde quiera que vayamos, tenemos que llevar el reino de los cielos. A donde quiera que Dios te lleve, contigo va el reino de los cielos. A donde quiera que Dios te lleve. ¿Cuál es el mensaje? Vimos que es un mensaje para alegrarnos y es un mensaje para prepararnos. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es simple, dice no temas. Ese es el mensaje de Dios. No temas, no temas. Las naciones se estremecen, ¿cierto? Las noticias son pavorosas. La guerra que parecía insignificante entre Rusia y Ucrania, eso cuento de nunca acabar. Los virus no se quieren acabar, nada de eso se quiere acabar, no esperes buenas noticias. Lo que Dios dice es, no temas, no temas, no temas. ¿Cuáles son las cosas que nos pueden dar temor? Mire lo que dice aquí en el versículo 4. No temas, pues no serás confundida y no te avergüences, porque no serás afrentada. Hay dos cosas a las que le tenemos miedo todos. Y la número uno es el miedo a equivocarnos. Dice, no serás confundida. Uno de los miedos que nosotros experimentamos, no sé si tú, es el miedo de equivocarnos, ¿cierto? El miedo de equivocarnos, de cometer un error, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes han experimentado ese miedo? Y ese no es el miedo, yo no le tengo miedo que al diablo, que a esto, que no. Pero ese miedo sí, porque cuando uno se equivoca, la cosa tiene consecuencias. Dice el miedo a equivocarnos. Y dice, no temas, pues no serás confundida. No serás confundida. ¿Te acuerdas que la semana pasada, y yo creo que no tiene conexión, pero en el camino me doy cuenta que tiene conexión? ¿Te acuerdas que la semana pasada el Señor nos prometía, te haré entender y te mostraré el camino por donde debes andar? Fijaré mis ojos sobre ti. La iglesia de este tiempo, que será una iglesia perseguida, no será una iglesia confundida. No será una iglesia que se equivoque al andar. No. No serás un pueblo que se equivoque al andar. Serás un pueblo que camina por el camino que Dios te muestra. Serás un pueblo guiado por la divina providencia de Dios. Él ordenará tus pasos. Él te guiará en el camino. No fracasarás, no serás confundido. Y la segunda cosa es el miedo a ser avergonzado, a que quedemos mal, a que quedemos con un zapato, a que defraudemos a Dios, a que defraudemos a los hermanos. El miedo a no dar la talla, el miedo a que las circunstancias sean más fuertes que nuestra fe. Y dice, no te avergüences, no serás afrentada. Dice, no serás afrentada, no seremos avergonzados, no seremos avergonzados. Ahora, ¿qué sucede cuando sufrimos? ¿Qué sucede con las tribulaciones? ¿Qué sucede con aquellas cosas que le pedimos a Dios y Dios no nos las concedió? Dios no nos las concedió. Dios habla de esas cosas. Y una de las cosas a las que le tenemos miedo a veces es a la disciplina de Dios. Mira lo que dice el versículo 6. Versículo 6. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó el Señor, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Señor tuyo, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné. Mire lo que dice el Señor acerca de tus sufrimientos, acerca de tus aflicciones. ¿Cuántos han sufrido? ¿Cuántos han experimentado dificultades? Mira lo que dice el Señor. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice el Señor tu Redentor. No le temas a la disciplina de Dios, porque es solamente por un momento. Deuteronomio 8 dice, te acordarás del desierto por donde te hice pasar. El desierto será un recuerdo.
será un recuerdo. Bendito sea Dios. A lo otro que de pronto le tenemos miedo es a la persecución satánica y diabólica del enemigo. Versículo 15 y 17. Versículo 15 y 17. 15 al 17 más bien. Dice, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destructor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación de mí vendrá, dice el Señor. Mire lo que dice aquí, que es importante. Él dice, yo fui el que creé el hierro y todas las armas que destruyen las he creado yo. Todo eso lo hice yo. Y aún yo he creado al destructor. Ese es uno de los nombres de Satanás. Y quiero decirle que es el nombre que se le da en el Apocalipsis a los demonios que van a ser soltados. Dice que ese demonio es el que tiene la dirección de un séquito de demonios y se llama Apolión, que significa el destructor. Y dice, yo he creado al destructor para destruir. Dice, no tengas miedo. No sé si logras ver la coherencia del pensamiento. El destructor lo creó Dios. Las armas destructoras también las creó Dios. Las armas con las que no quieren atacar están bajo el control soberano de Dios. Y por eso dice, no temas, no temas. Los mismos clavos con que clavaron a Jesús en la cruz, la misma lanza con que atravesaron a Jesús, todos esos clavos, toda esa lanza, el madero donde lo clavaron y toda la maldad con que lo hicieron sufrir, Dios la convirtió en nuestra redención, en nuestra salvación. Por eso dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ninguna arma forjada contra ti. Y eso no quiere decir que no tendremos enemigos, que no tendremos atacantes, sí, pero no nos dañará, no nos destruirá, porque a los que aman a Dios, todo nos ayuda para bien. Aleluya, gloria a Dios. Entonces no temas ni la disciplina de Dios, que es la evidencia de que Él te ha recibido como hijo, que te ha aceptado como hijo, porque dice la Escritura que Dios al que ama disciplina. No le tengas temor a su disciplina, no le tengas temor al enemigo cuando ataca. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora sí vamos de nuevo al versículo 5. Versículo 5 dice, porque tu marido es tu hacedor. Tu marido es tu hacedor. Y aquí utiliza un juego de palabras bien interesante, porque la palabra marido, la palabra esposo, es usada tanto en el Antiguo Testamento para referirse a la relación de Dios con el pueblo de Israel, y es usada también en el Nuevo Testamento por el apóstol Pablo para referirse a la relación de Cristo con su iglesia. Y por eso dice, maridos amen a sus esposas y cuídenlas como Cristo las amó y se entregó para santificarla. Y dice, grande es este misterio. ¿Cuál misterio? El misterio del matrimonio. Y dice, el misterio del matrimonio es grande, y dice el apóstol Pablo, pero me refiero a Cristo y a su iglesia. Está diciendo que dentro del matrimonio, que el matrimonio en sí, el matrimonio entre un hombre y una mujer, es una parábola, es un cuento, es una ilustración de algo mucho más profundo, sublime y sagrado, como lo es el pacto matrimonial que hay entre Cristo y su iglesia. Y por eso aquí Dios le dice a Israel, porque Dios efectivamente, sí es como dice el cantante, es un Dios de pactos. Solo que los pactos no los hacemos nosotros.
el pacto lo hace Él. Dios es un Dios de pacto. Y la garantía de estar bien, la garantía de recibir todas las bendiciones de Dios, radica en estar dentro del pacto. Escucha, no en portarme bien. Portarme bien es algo que está implícito, pero no es la garantía de la bendición de Dios. La garantía de la bendición de Dios es el pacto. ¿Por qué? Porque cuando alguien que es fiel y verdadero, como ningún hombre, la Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre es mentiroso. ¿Hay en este recinto algún hombre que nunca haya mentido? No, ¿verdad? Yo creo que no. Parece que no. Ok. Bueno, Dios nunca ha mentido. Dios nunca ha mentido. Y ese Dios que nunca miente y que es fiel, óyeme bien, es fiel a sí mismo. Porque cuando uno miente, si yo le echo una mentira aquí al hermano Donaldo, yo me estoy traicionando yo misma, porque el hermano Donaldo ni cuenta se da. Yo me estoy traicionando yo misma. Y si yo soy capaz de traicionarme a mí misma, soy capaz de traicionarlos a todos ustedes. Por eso es que Dios no miente. Y por eso, estar en una relación de pacto con Dios es lo que garantiza nuestro bienestar y nuestra salvación. Estar en una relación de pacto no tiene que ver con lo que hago. Lo que hago tiene que ser consecuencia del pacto. Pero el pacto no se sostiene por lo que yo hago, sino por la fidelidad del carácter de Dios. Y por eso es que Dios dice, no temas porque yo soy tu marido. Y yo me casé contigo aún conociéndote como eras. Sabiendo lo que tú eres, yo me casé contigo. Y dentro de la mente de Dios no existe el divorcio, eso nada más existe acá. Dentro de la mente de Dios no existe el divorcio. No existe el divorcio. Alguien como Dios no abandona a la esposa sobre la cual juró fidelidad. ¿Por qué? Porque Él se llama a sí mismo fiel y verdadero. Nosotros somos infieles, pero Él permanece siempre fiel. Por eso es que Él es Dios y nosotros no. Y nosotros no. Entonces dice, no temas porque yo soy tu marido. Es decir, hay un pacto que yo tengo contigo. Y sabes que Dios tiene un pacto superior a ese, al que tenía con Israel. Por eso es que no se puede referir ahí a Israel. Ese texto se tiene que referir al único pacto que es inviolable, al único pacto eterno, al único pacto que asegura la gracia y la misericordia eterna de Dios sobre mi vida y sobre tu vida. Y es el pacto que Dios hizo con su Hijo Jesucristo y que selló con su propia sangre. Eso es un pacto inviolable. El que está dentro de ese pacto está seguro. Fuera de ese pacto solamente está la ira de Dios. Fuera de ese pacto solamente está los justos juicios de Dios por todos nuestros pecados. Pero el que está en Cristo Jesús está en una relación de pacto con Dios y por eso no tiene que tener miedo. Escucha, no tienes que tener miedo. Porque nosotros tenemos un marido. Y los maridos, o más bien el concepto que Dios tiene de los maridos, es que sustentan, cuidan y santifican. 3 cosas hace un buen marido, según la Biblia. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia, que se entregó para santificarla, que la sustenta y la
cuida. Eso es lo que hace un marido normal. La sustenta, la cuida, la santifica. Así que Dios se va a encargar de todas esas cosas en nuestra vida. Se va a encargar de cuidarnos, se va a encargar de sustentarnos y se va a encargar de santificarnos en medio de todo este proceso de estos últimos tiempos. Por eso, ¿a qué le vamos a tener miedo? Dice, no temas, porque yo soy tu marido y soy tu hacedor. Además de eso, es tu redentor. La tercera cosa, marido, hacedor, redentor. Redentor es el que paga. Pagó el precio de nuestra esclavitud al pecado. Pagó el precio de lo que debíamos por nuestros pecados. Tú y yo somos mentirosos. Y además de mentirosos, también ladrones y también codiciosos. Tú y yo somos infieles. Y un sinnúmero de cosas más. Y la paga de todo eso es la muerte. Tenemos que pagar con la muerte. Pero Cristo pagó por nosotros, pagó el precio, nos redimió, nos rescató. Entonces tampoco hay que temer porque no tengo ninguna deuda pendiente con Dios. No tengo deuda pendiente con Dios. No porque no haya hecho nada malo, sino porque ya se pagó la deuda. No tengo deudas pendientes con Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. No temas porque Él es tu Redentor. No temas porque es un Padre que disciplina, ya lo vimos. No temas porque hay un pacto de misericordia eterna. Versículo 9. Versículo 9. Dice, porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo el Señor que tiene misericordia de ti. ¿Qué hará la disciplina de Dios en nuestra vida? Todo el texto. Dice el versículo 11. Estos son los efectos de la disciplina de Dios. En el versículo 11, todo el que pasa por una disciplina queda así. Versículo 11. Pobrecita, fatigada, con tempestad, sin consuelo. He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Mire, cuando alguien pasa por la disciplina de Dios, sale fortalecida y afirmada. Dice, cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas. Si tú lees todo eso, habla de cosas que son pesadas y de materiales que son fuertes. Significa que cada disciplina que Dios ha traído sobre tu vida ha sido para volverte más fuerte y más hermosa. Porque aquí habla de belleza, aquí habla de hermosura y aquí habla de fortaleza. Serás mejor persona cada día. Gracias a esa disciplina de Dios. Serás mejor persona cada día. Gracias a esa disciplina. Hermanos, finalmente quiero que vayamos otra vez a Efesios capítulo 1, versículo 8. Porque el Señor dice que tenemos que abrir los ojos, que tenemos que ensancharnos, que tenemos que prepararnos para crecer, para multiplicarnos. Efesios capítulo 1, y vamos ahora sí a leer la oración. Dice, por esta causa, versículo 1, capítulo 1, versículo 15, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, y aquí están las peticiones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Alumbre los ojos de su entendimiento, que sepan cuál es la esperanza
a la que Cristo los ha llamado, que sepan cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y que conozcan la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza que resucitó a Cristo de los muertos. Y finalmente Isaías 54 dice, esta es la herencia de los siervos del Señor. Esta es nuestra herencia. Para poder verla necesitamos que el Espíritu nos ilumine. Pero Dios nos dice hoy, no temas. Dice, recordemos, número 1, alégrate. Número 1, alégrate. Número 2, prepárate. Alégrate, prepárate. Importantísimo. Y por último, dice, ensánchate. Alégrate, prepárate, ensánchate. Ensánchate, porque vas a crecer. Esta es tu herencia. Vamos a orar.